problemas enfrenté, tanto sufrí en esta vida, cual ave sin nido procurando abrigo, clamé en alta voz y nadie pudo oír. Entonces pregunté por qué. Muy duro fue entender que toda prueba en esta vida viene de todo mal que en este mundo habita, que el que aquí perdió tal vez solo ganó y un día se esclarecerá, por fin los ojos se abrirán y todo entenderá. Necesito confiar en Dios y la sombra del mal tocando la puerta está. Necesito con fe luchar y tan solo poder pensar que después de las nubes viene el sol, que después de la angustia está la paz y a través del pesar abrazo a mi Dios. Necesito valor para seguir, ya que un día todo esto acabará y al final todo llanto Él Alzheimer, voy a hablar sobre Alzheimer, demencias y el último mensaje de esperanza para un mundo amnésico. ¿Vale? Amnesia, como sabéis, significa pérdida de memoria, la falta de memoria. Estamos mirando un poco atrás en la historia. Vamos a ver que los problemas de memoria son un acontecimiento bastante reciente en cuanto a unos diagnósticos precisos como el Alzheimer. Podéis ver en la foto la primera paciente de Alzheimer, o por lo menos diagnosticada por Alzheimer en el mundo, ¿vale? Que se llama Auguste Deter, de Alemania. Ha sido diagnosticada en 1901 por el médico que se llama Alzheimer o Alzheimer. ¿Y qué le pasó a esta paciente? Pues, en primer lugar, esta paciente no tenía buena percepción. Su marido, y además era muy joven, tenía como 50 años. Normalmente sabemos que Alzheimer es una enfermedad de gente mayor, más de 65, pero ocurre que el primer caso de Alzheimer fue diagnosticado a los 50 años. El primer problema del Alzheimer es percepción. Esta gente ya no percibe el entorno de la manera que nosotros percibimos. Y luego, ¿qué le pasa a estas personas? Tienen problemas de memoria, tienen problemas de expresarse, sobre todo que no se puede expresar en un lenguaje correcto y no entienden imágenes visuales, no entienden la relación espacial de las cosas. Es decir, estos pacientes van progresando lento a lento, poco a poco. No de repente uno se despierta en la mañana como a mí sin voz, como me he despertado yo. No, las enfermedades, las demencias que
70% de las demencias son Alzheimer. Son enfermedades que progresan muy lento y de repente el paciente, de hecho, sin darse cuenta, el paciente ve que no tiene memoria, que se olvida cositas, que se recuerda algo del pasado y ¿qué le pasa al paciente? Además se enfada y luego hay violencia en estos pacientes, hay depresión, hay ansiedad y hay en el último estado como una paciente mía me viene simplemente para hablar conmigo porque su madre tiene un Alzheimer y es realmente violenta. En las últimas fases de la enfermedad hay violencia. Y es importante de entender una sola cosa, que Alzheimer no es un envejecimiento normal de la persona. Y el Alzheimer es una patología. El hecho de perder memoria, el hecho de tener depresión, de hecho, depresión y demencia tienen muchas características en común y muchas veces cuando ves una persona mayor deprimida, tienes que pensar si puede tener demencia y si tiene demencia, qué tipo de demencia puede tener esta persona, aunque tal y como he dicho, 70% de todas las demencias son Alzheimer. Hay más tipos de demencias, hay unas demencias vasculares y creo, no sé si habéis leído que el marido de la Elena de White tuvo como un problema vascular cerebral. Luego hay demencias frontotemporales. Esta es una demencia muy interesante porque cursa con unas manifestaciones clínicas antisociales. El paciente es totalmente desinhibido, ¿vale? Y luego de hecho es la prima de Alzheimer. Y luego hay otra demencia de cuerpos de Levy y todo esto. En los años 80, es decir, en 1900, al principio del siglo pasado, se ha descubierto el primer caso, o se ha diagnosticado el primer caso. Seguro que han existido en la historia, pero apenas 80 años más tarde se ha conseguido ver cuál es el agente infeccioso. Y vos podéis pensar, ¿hay un agente infeccioso en Alzheimer? Sí, hay un agente infeccioso y en todas las demencias y en las enfermedades neurodegenerativas. Pero antes de llegar ahí, como hemos dicho, primera y la más importante afectación del individuo es la pérdida de la memoria. Se olvida cosas de su pasado y no cualquier tipo de memoria, sino un tipo de memoria especial. El segundo es lenguaje. No sabe articular, no se acuerda de la palabra correcta en la proposición. El tercero, no entiende imágenes visuales, ¿vale? La relación espacial. Y luego le falta la capacidad de razonar y el juicio. De hecho, el paciente lo que hace, repite cosas que solía repetir en su vida. Y es muy interesante que estos pacientes, es como que se les ha sellado su cerebro y lo que hacen no es nada más que solían hacer de manera repetida en su vida. Si en su vida se enfadaban con el vecino, pues se despiertan por la noche, a las 3 de la noche, hablando del vecino, aunque el vecino esté muerto o esté en otra ciudad. Y luego hay la alteración del estado de ánimo, como os he dicho, depresión, ansiedad y violencia. Pero muy interesante que hay una base orgánica de estas demencias, de la enfermedad. Y la primera y la más importante base orgánica es la deshidratación. De hecho, las personas con la edad tienen tendencia a deshidratarse porque se pierde el sentido de la sed. Es decir, hay esta gente que no bebe agua, que no bebe líquidos, porque no tienen sed. Y las mujeres son más predispuestas a la deshidratación que los hombres. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay más mujeres con demencia y con Alzheimer que hombres, ¿vale? Y la segunda base orgánica que les pasa a estos pacientes es estreñimiento. De hecho, estos son los dos principales problemas en Alzheimer, en demencias, que además son prevenibles, ¿vale? Y el paciente está encaminado
a desarrollar Alzheimer o cualquier tipo de demencia y no ha llegado todavía a la fase irreversible, solo con hidratar, que se llama alta hidratación caliente, y con resolver el problema del estreñimiento y algún ajuste en el estilo de vida, el paciente se puede recuperar. Es decir, no es una fatalidad desarrollar Alzheimer. El paciente vuelve del camino en cual iba. Luego, a nivel del cerebro, cosa que no se ve, hay unas deposiciones de moléculas, de sustancias que les pasa, que se llama A-beta en Alzheimer, o sea, alfa-sinucleína en Parkinson, y varias sustancias específicas que son en realidad proteína. ¿Y qué les pasa a estas proteínas? Se depositan en el cerebro y ahí forman entre las neuronas como basura. Y como forman montes o montañas de basura entre las neuronas, hace que las neuronas no contacten bien. De hecho, afecta sobre todo a las sinapsis. Sinapsis quiere decir las uniones entre las neuronas. Y de hecho, la memoria misma está basada en las sinapsis. ¿Vale? Hay estos depósitos del agente infeccioso, que es la proteína. Y finalmente, ¿qué le pasa al paciente? Hay lo que se llama disautonomía. Disautonomía quiere decir que empieza a fallarle las cosas como el sistema urinario falla, problemas intestinales, es decir, hay un fallo del sistema autonómico del cuerpo. Ya no tiene contención de sus problemas personales. Un segundo. Y esto os va a sorprender porque fue descubierto por el médico Stanley Prusiner, que es también un científico, y fue descubierto en la década de los 80, y el mismo médico, que lo podéis ver en la foto, ahí, ha ganado el premio Nobel como 20 años más tarde por eso. ¿Y qué fue? Porque sabemos que las bacterias pueden provocar enfermedades, ¿verdad? Sabemos que los virus pueden provocar enfermedades, pero hay un agente infeccioso que nadie ha pensado hasta que Prusiner lo piense. ¿Y cuál es? Las proteínas. ¿Quién había pensado que las proteínas pueden ser un factor infeccioso? ¿Y en qué se caracteriza este factor infeccioso? En el hecho de que transmite a otras proteínas. Una proteína enferma transmite a otra proteína sana la enfermedad. Todas las demencias, las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades de las proteínas o proteopatías se llaman. Y también vemos ahí que hay fallo neuroinflamatorio, y es decir, estas proteínas enfermas, y os voy a explicar cómo proteína llega a ser enferma, que esto es muy raro, porque si pensamos cuánto de pequeña es una proteína, y proteína también si lo pensamos es parte de los 3 principios alimentarios. ¿Cuáles son los 3 principios? Proteínas, lípidos y carbohidratos. Bueno, luego tenemos vitaminas, pero son estos, proteínas. Y proteínas, a diferencia de los lípidos y los carbohidratos, son las portadoras o los vehículos de la información epigenética. ¿Quién son los portadores de la información genética? Los genes. ¿Y qué determinan los genes? La producción de proteína en nuestro cuerpo. Y antes, de hecho, la dogma de la biología decía que todo esto es la formación de las proteínas, es un camino unidireccional. Con las enfermedades de la proteopatía de las proteínas se sabe que es un camino bidireccional, es decir, que las proteínas tienen la capacidad de actuar sobre las genes, y esto lo llamamos epigenética. Por eso nosotros como adventistas tenemos el mensaje de la salud, porque miras el mundo fuera y dices, oh, que es genético, oh, que es genético.
es genético, pero los genes, en primer lugar, son muy plásticos, es decir, se adaptan según circunstancias. Y segundo, los genes son cambiadas o son, ¿cómo se dice? Turn on, turn off. Se encienden y se apagan, exactamente como en el cáncer. Se enciende un gen, se apaga un gen. ¿Y qué es lo que pasa? Las proteínas afectan esto encender y esto apagar de los genes. Y son las proteínas las portadoras de la información biológica epigenética, no los carbohidratos, no los azúcares, no los lípidos. ¿Vale? Por eso es muy importante. De hecho, nuestro mensaje de la salud tiene una línea muy importante. Y esta línea no tiene que ver tanto con los lípidos, no tiene que ver tanto con los carbohidratos, sino con las proteínas. Es elegir proteína animal o proteína vegetal, y más allá vamos a ver por qué. ¿Y qué es lo que pasa? Las proteínas tienen una conformación tridimensional. Es como un... ¿cómo se llama esto con cual juegan los gatos? Con hilos. Ovillo, eso, como un ovillo. Pues las proteínas son como ovillos, son como algo redondas, tienen una estructura tridimensional. Vamos a pasar un poco a la siguiente diapositiva, pero volvemos. En la parte de abajo, ya no sé si esto, ahí abajo, podéis ver ahí abajo, hay parte de una proteína, y la parte de proteína natural o nativa se llama, es así como rizada. Esta es una proteína normal, pero una proteína alterada, una proteína enferma, pierde todo este rizo. Se hace como se llama beta-sheet. La natural es alfa-helix y la enferma es beta-sheet. ¿Qué es lo que le pasa? La proteína simplemente pierde la estructura tridimensional. Ya no es así de bonita como era, y por esta causa las enzimas no pueden romper a esta proteína. Digamos, si yo me como esta proteína, no hay enzimas en el cuerpo que puedan romper a esta proteína, es decir, que se pueda digerir, ¿vale? Y estas proteínas se transforman en proteínas indigeribles, proteínas insolubles que se acumulan, como hemos dicho al principio, como montes de basura entre las neuronas, impide la funcionalidad de las neuronas, sobre todo de la sinapsis, impide la memoria, afecta la memoria. ¿Y qué ha visto el médico Prusiner? Ha visto que los veteranos de guerra, sobre todo del Golfo Pérsico, creo, como podéis ver en la foto del medio, tienen más desarrollo de demencias, y se han dado cuenta que es simplemente por las bombas, por los sonidos, por las explosiones que en su cerebro y en su cuerpo hacen que la onda de la explosión altera, afecta a las proteínas, y con el tiempo esta gente desarrolla demencias. Y hay un fallo de la inflamación. Por eso las enfermedades y el cáncer se cura, y no es difícil curar el cáncer. Incluso del páncreas, que se consideraba casi incurable, hombre, si no te metes en cosas que desde muchos años, es decir, quimioterapia desde muchos años se usa y no ha salvado vidas hasta ahora, más que puede poner un pronóstico al paciente de cáncer. Pero las enfermedades neurodegenerativas no hay forma natural de curarlas, sobre todo si es un estado avanzado, porque el mismo sistema inmunitario está fallando. ¿Y por qué falla el sistema inmunitario? La microglía, que son los soldados del sistema inmunitario en el cerebro, se está enfermando porque hay un mecanismo priónico que vamos a ver más tarde. La proteína enferma la proteína sana. Y por eso, como podéis ver ahí, hay la mesa con los platos,
pero falta los invitados. Es decir, que hay el problema, pero falta el sistema inmunitario que actúe. El mecanismo de transmisión priónica es muy sencillo y han estado investigando por décadas los científicos y muy recientemente sobre una base teórica está demostrado este mecanismo y el mecanismo no tiene ningún misterio. Es decir, las proteínas después de perder su estructura nativa forman estas hojas lineales y luego forman unos túbulos. Y estos túbulos tienen una superficie catalítica. Es decir, a través del contacto con otra proteína, simplemente la otra proteína se enferma. Pero lo que quiero que veáis en esta diapositiva es que de la misma familia de proteínas enfermas es no solo Alzheimer, sino también la enfermedad de la vaca loca, también la enfermedad de la scrapie o tembladera de las ovejas y de las cabras, también la enfermedad Kuru de un pueblo, ahí que era caníbales. ¿Y qué es lo que pasa? Todas estas enfermedades tienen una cosa en común, enfermedad de las proteínas. Y podéis ver ahí un ratón. Se ha visto en un experimento que si se coge un trocito del cerebro de un paciente con Alzheimer y se introduce este trocito de cerebro en un ratón de laboratorio y se coge también un trocito de un paciente sano, de una persona sana que no tiene Alzheimer y se pone en otro ratoncito de laboratorio, el primer ratón que ha recibido la pieza, el trozo de Alzheimer, desarrolla Alzheimer en 19,5 meses. Y el ratón que ha recibido el trocito de cerebro sano de un paciente sano nunca va a desarrollar Alzheimer. Y entonces se han dado cuenta, han dicho, pues esto es infeccioso. Y en realidad es infeccioso. Es decir, tiene ahí el agente infeccioso y el paciente de Alzheimer en su cerebro, que si lo implantas en otro cerebro, el otro cerebro desarrolla Alzheimer. ¿Y cuál es el agente infeccioso? ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Cuál es? Es una proteína. Es una proteína que se llama mal doblada. Sabemos que el virus es 1000 veces más pequeño que una bacteria, 1000 veces. Una proteína es mucho, mucho más pequeña que un virus. De hecho, el virus está formado de varias proteínas. ¿Vale? Imaginaos qué pequeño es este agente infeccioso. Y el mismo agente infeccioso se encuentra, es decir, la proteinopatía se encuentra en las vacas locas y se encuentra en las enfermedades de la vaca, de la oveja. Y muy interesante es que no hay método, se ha visto con los de la vaca locos, no hay método de cocción, no hay método de pasteurización para eliminar el agente infeccioso. ¿Y sabéis por qué? Porque si la proteína ya está mal doblada, meter más presión en esta proteína, meter más calor para denaturarla, no va a reconstituir la conformación original de la proteína. Y como hemos dicho al principio, el síntoma más grave, el síntoma más serio de estas enfermedades es la pérdida de memoria. Y la memoria es una maravilla científica, en el sentido que es lo que te permite ir atrás en el tiempo, es lo que te da tu identidad. Si tú no te acuerdas de tu vida, pues tú no sabes quién eres, tú no tienes una identidad, si no conoces tus padres, si no conoces la casa donde has nacido o donde ha sido tu infancia. Y como dijo Tulvik,
La característica más distinguida de la memoria es time travel, es viajar en el tiempo. Y es muy interesante que estudiando el cerebro humano con resonancia magnética han visto que se usa el mismo camino, pero mismito camino de las neuronas. Y el viajar atrás como viajar en el futuro. ¿Qué quiero decir por viajar en el futuro? Quiero decir planificar el futuro, imaginarse el futuro. Tú no puedes viajar, no puedes imaginar el futuro si no eres capaz de viajar atrás. Si tú has perdido la memoria, es decir, las personas con demencia, con Alzheimer, no son capaces de planear su futuro. Ya no tienen esta capacidad de planear el futuro de la misma manera que no son capaces de recordar su pasado. ¿Y qué tipo de memoria sobre todo se afecta? Hay una memoria del tiempo y una memoria de los objetos. Si le das a una persona con demencia, con pérdida de memoria por Alzheimer, le das micrófono. ¿Sabes qué te van a decir? Te van a decir que es un micrófono. Sabe reconocer el objeto, pero no sabe cuándo estuvo aquí presentando un seminario delante de vosotros. No se acuerda de esto, no sabe qué ha hecho con este micrófono. No sabe, se olvida de su experiencia. Como podéis ver ahí el título de la diapositiva. Una es recordar y otra cosa es reconocer. Puedo reconocer el micrófono, pero no recuerdo experiencia pasada de mi vida. Y como hemos visto, no puede imaginar su futuro más de lo que recuerda su pasado. Y hay dos tipos de falta de memoria o de la pérdida, del fallo de la memoria. Hay una que llamamos amnesia, una memoria de las experiencias personales y una memoria de los conocimientos adquiridos. Es decir, esta persona puede hacer todos los cálculos matemáticos perfectos que ha aprendido en la escuela, pero esta persona no puede recordar nada que va de los eventos del tiempo de su vida. Y más abajo podemos ver una cosa, una diferencia. Se ponen las personas en tres categorías. Una categoría es una persona joven, otra categoría es una persona mayor pero sana y la tercera categoría es una persona de Alzheimer. Creo que podéis ver aquí. Joven, una persona mayor sana y una persona con Alzheimer. Las personas jóvenes se acuerdan muchas cosas, se acuerdan de la infancia. De hecho, tengo un sobrino que pasamos por un parque de niños y le digo, mira, esto es un parque de niños de 3 años. Y dice, ¿3? No, 2. Digo, bueno, 2 años, ¿qué más da para mí 3 años o 2 años? Pero se ha visto que hay un lapsus de la memoria. Las personas que se acuerdan menos eventos de su pasado tienen la impresión de que el tiempo ha pasado rápido. Cuanto menos eventos te acuerdas, más rápido dices, uy, cómo ha pasado mi vida, porque te acuerdas de muy pocas cosas. No como mi sobrino, que tiene 6 años y hace la diferencia entre 3 y 2 años. Para mí es lo mismo. Esto es uno de los problemas. Y es decir, que los jóvenes se acuerdan de muchas experiencias. Para ellos todo es nuevo. 3 años, 2 años, todo está claro. Pero para gente más mayor ya pierde parte de esta memoria de las experiencias. Y una persona de Alzheimer ya es 0,08. Podéis ver entre 37 y 0,08, es decir, ni siquiera 1, es una pérdida drástica de los acontecimientos de la vida. ¿Y qué pasa con las personas jóvenes? Estas reconocen pocas cosas porque saben pocas cosas, porque han adquirido pocas cosas, están en primaria, están en secundaria, no saben. Las personas adultas mayores
saben muchas cosas, pero las personas de Alzheimer, que muchas veces son con una edad más avanzada, saben, reconocen mucho, incluso más que todos, pero no saben interpretar. Y es decir, estas personas siempre se acordarán de lo que han adquirido intelectualmente, pero no se acordarán de lo vivido, de lo experimentado. ¿Y cómo ha progresado la enfermedad desde el primer caso de Alzheimer, que fue en 1901, hasta ahora? Pues en 1990 ya tenemos como 20,3 millones de personas con demencia en el mundo, de los cuales Alzheimer era 2,92 millones. Luego, en 2019 ya tenemos 2019 o 2022 ya tenemos como 50 millones de personas con demencias en el mundo. ¿Cuántos ciudadanos tiene España? 40 millones. 48. Ha subido un poco. Y es decir, un país entero de gente con demencia en el mundo. Y esto es, de hecho, había visto los costes de estas enfermedades y van por trillones. Es decir, es un peso para la economía, pero más peso es para las familias o para los cuidadores de estos pacientes. Y muy, muy importante, un nuevo caso de demencia cada 3,2 segundos. Es que así vamos. Y la gente se pregunta por qué. Vale, pues vamos a pasar a la lectura de la Biblia. Nosotros tenemos las promesas de Dios y no nos da miedo que vamos a desarrollar alguna enfermedad, porque tenemos la promesa de Dios y tenemos también el mensaje de la salud, que nos dice, pero mensaje de la salud que es dentro de lo que llamamos la verdad presente. Es decir, la Biblia está llena de verdades, pero nosotros tenemos una verdad y tenemos una luz presente para nuestro tiempo. Primera lectura de la Biblia se encuentra en Malaquías 4,2. Mas a vosotros que teméis a mi nombre, nacerá el sol de la justicia y en sus alas traerá salud. En Jeremías 33,6 leemos, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pasamos a la segunda lectura de la Biblia. Son dos versículos de la Biblia que empiezan con acuérdate. ¿Sabéis cuáles son las dos que empiezan con acuérdate? La letra es muy pequeña, así que os viene bien acordar. ¿Cuáles son los dos versículos que empiezan con acuérdate? Perfecto, pues que iglesia más despierta. Vamos, aquí no tenemos falta de memoria. Primero es acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es decir, cuando ahora eres joven, antes de que vengan los días malos, antes de que lleguen los años de cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa. El segundo es acuérdate del día de sábado para santificarlo. Nosotros estando aquí
en el día de sábado, santificando el día de sábado, es decir, que no tenemos demencia. Esto está claro. ¿Vale? Hay un conocimiento superficial y hay un conocimiento profundo. Es decir, hay un conocimiento que se queda en nuestras vidas y se va con la primera tormenta, digamos. Pero hay un conocimiento que está bien dentro de la memoria del cerebro. Y tenemos que entender que nuestra mente trabaja a dos niveles, un nivel superficial y un nivel profundo. Cuando miramos a la Escritura, al Evangelio, la ley, vemos que había dos tipos de personas. Un tipo de personas eran los fariseos, que representan la superficialidad, que representan el conocimiento teórico, y otro conocimiento impersonal, teórico impersonal, y otro es Jesús, que representa el conocimiento profundo, la experiencia vivida. El encuentro personal con Jesucristo nos hace ver lo que no se ve. El encuentro personal con Jesucristo hace que el conocimiento superficial pase a ser profundo. El conocimiento teórico pase a ser un conocimiento experimentado. Y cuando vienen los días malos sobre nosotros, adivinad, ¿qué nos queda? Nos queda el conocimiento vivido. Uno, el conocimiento del pasado, de lo que Cristo, de lo que Dios ha hecho por nosotros y sigue haciendo. Y segundo, planificar nuestras vidas conforme a las promesas de Cristo. En relación con el conocimiento superficial y con una vida superficial, tenemos lo que se llama la Odisea. ¿Sabéis cuál es la característica de la Odisea en la Biblia? Es la religión de la superficialidad. Como podéis en esta foto, sabéis que Disney se ha inspirado de la Biblia al crear su imperio. De hecho, si miras en internet, muchos artículos dicen que Disney, de hecho, es una religión. Pero es una religión, y me gustó como en The Guardian, dice que es una religión que pasa de Dios para predicar el evangelio de los visos, de los sueños hechos realidad sin Dios. Es decir, ya soy rico y no me falta nada. La religión de Disney es todo sobre mí. Es mis sueños, mi voluntad, mis sueños hechos realidad. Y la Biblia de Disney, como decía este artículo, tiene un solo versículo. Yo, mis sueños y mi voluntad, y no hay más. El conocimiento superficial no nos ayuda ni en la vida presente y ni para la salvación. Y el estar informados no salva. Si nosotros no somos conmovidos, si no pasamos a la realidad profunda, nosotros no vamos a poder hacer frente a esta vida y no vamos a conseguir la santificación y la vida eterna. Y como la memoria del pasado está relacionada con la memoria del futuro, tenemos un problema aquí, que muchos de nosotros no vemos el futuro, o queremos verlo pero no lo vemos. Y el salmista en Salmo 73
dice que me fue muy difícil entender hasta que entré en el santuario. Y muchos versículos de la Biblia hacen referencia al santuario. De hecho, al Juan del Apocalipsis se le dice, sube aquí. ¿Y dónde tenía Juan que subir? Dice que ha subido hasta que ha encontrado, hasta que ha visto un trono, que era el trono de Dios. ¿Y dónde está el trono de Dios? Está en el santuario. El santuario es el mando de control de la tierra, es el mando de control del universo. Porque la historia de nuestro mundo, para mirar atrás y también para mirar en el futuro, en la profecía, no se ve bien desde la tierra. Estoy sorprendida como la gente, si miráis ahora, los científicos quieren resolver los problemas de la tierra mientras ellos son parte de los problemas de la tierra. Quieren resolver el cambio climático mientras están dentro. Nosotros no podemos entender ni la historia de la tierra, no podemos resolver los problemas de la tierra estando dentro del problema. Por eso necesitamos una visión de arriba y necesitamos una persona de arriba que nos salve. Nosotros nunca vamos a resolver el planeta, nunca vamos a salvar por nosotros mismos el planeta mientras somos parte del problema. Necesitamos a una mano externa para resolver el problema. ¿Y qué es lo que pasa? He escuchado mucha gente, sobre todo ahora últimamente, con lo que pasa en el mundo, diciendo, hombre, no sabemos si es el fin de los tiempos, porque si miras, es que no está claro. Dice que va a haber guerras, dice que va a haber un problema, dice que va a haber otro problema, pero no lo tenemos claro. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Nosotros olvidamos que los eventos del futuro ya no tienen en la Biblia una fecha. De hecho, la fecha se acabó hace 2 siglos. Y tenemos un versículo del Apocalipsis 10:6, perdón, que dice que Él juró por el que vive por los siglos de los siglos y creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que tiempo no será más, que no habrá más tiempo. Buscando poner fechas para el fin, buscando tiempo, no es una cosa bíblica. De hecho, en el versículo que hemos leído en original en griego dice «Cronos oketi estai». Quiere decir, cuando dice que no habrá más tiempo, se refiere no habrá más cronos. ¿A qué os suena cronos? ¿A qué os suena? Exacto, a números de eventos. Es decir, Dios dice que no habrá más números, no habrá más fechas, no habrá más orientación porque no hay más tiempo medido en eventos. ¿Y qué es lo que hay? En este apartado quiero decir que Dios entiende nuestro Alzheimer espiritual, es decir, Dios entiende y de hecho es algo beneficioso que perdamos la memoria del tiempo en este momento de la historia del mundo. No miran, yo creo que quedan como 2 años y en 2 años vendrá Cristo. Esto no es nuestro problema. ¿Qué es lo que pasa? Que algo ha cambiado. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado la unidad de medida. Ha cambiado la unidad de medir. ¿Y cómo ha cambiado esto? Dice, el tiempo ya no se mide en eventos proféticos. Dios ha resuelto el problema del pecado con los 2300 días, con los 42 meses. Dios ha resuelto el problema del pecado. El tiempo ya no se mide en eventos proféticos, en cronos, sino que se introduce una nueva medida cualitativa dentro del tiempo.
¿Y en qué consiste esta nueva medida cualitativa? Pues leemos en Elena de White, dice, cuando el carácter de Cristo será reproducido en su pueblo, Él vendrá para llevárselo. ¿Qué tiempo incluye esto? ¿Hay un tiempo delimitado? No, es una medida cualitativa. También tenemos ahí un versículo que dice cuando se cumpla el número, porque dice Dios, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, esperarás? Y dice, se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Y otra medida del tiempo que es también cualitativa y no cuantitativa es cuando la maldad llega a un punto límite que Dios pone, Miguel se levantará. Dice, la transgresión casi ha llegado a su límite, la confusión llena el mundo y pronto un gran terror sobrevendrá sobre los seres humanos. El final está muy cerca. Nosotros, los que conocemos la verdad, debemos prepararnos para lo que pronto sobrevendrá al mundo como una sorpresa abrumadora. Me acuerdo que mi hermana habló con una compañera suya sobre los eventos finales diciendo, mira, va a haber una restricción de la libertad de hablar y todo eso. Y la compañera le dijo, es que no lo veo. Y le dice mi hermana, ¿y lo del COVID? Lo que ha venido de repente, ¿lo has visto? Dice, no, tampoco. Un día en el trabajo viene una amiga mía que es también la recepcionista y dice que no pueden más de esta gente, que dice, esta gente no solo que está enferma físicamente, dice, pero está afectada mentalmente. Y le digo, Natalia, tienes razón, porque una persona que no tiene un cuerpo sano no puede tener una mente sana. De hecho, es mens sana in corpore sano. Y me dice, y le digo, estos son los tiempos de fin, le he dicho yo. Y dice ella, que ya estamos retrasados, tenía que venir antes el fin. ¿Qué es lo que pasa? Vemos en el mensaje de salud de la Elena de White que dice, porque va a haber enfermedades de los animales, es mejor que el pueblo de Dios, ¿qué dice? Evite, en la medida de lo posible, comer carne. Pero si tú vas ahora a la frutería, vas al supermercado y compras un tomate, adivina qué es este tomate. ¿Es puro plástico? ¿No? ¿No lo has visto? Un tomate lo pones ahí y te dura 3 semanas y casi no se estropea. Y una ensalada, se te olvida la ensalada, o lechuga, se te olvida en la cocina ahí y sigue estando verde por unos días. Es decir, no solo los animales están enfermos, sino también las plantas. Y la intolerancia al gluten y el pan. Estaba pensando un día que no sé si queda persona en el mundo que no sea intolerante al trigo moderno, al trigo que está irradiado, hibridizado, modificado genéticamente para que lleva como 500 veces más gluten que el trigo original. Si la persona es intolerante a este trigo, a este pan, y su cuerpo no reacciona, ¿sabéis por qué? Porque tiene un sistema inmunitario débil. Los muertos tampoco reaccionan. Si al muerto le pica un mosquito, adivina qué le pasa. ¿Se le hincha la zona? No, porque el muerto tiene un sistema inmunitario muerto. Y es decir, como dijo esta amiga mía y recepcionista, no buscar medir más el tiempo de manera cuantitativa, sino cualitativa. No buscar poner fechas, porque ya hemos pasado del tiempo, digamos. Ya estamos es como en el fútbol, hay una cosa que es prolongación. Ahí estamos. Y miras alrededor y no sabes qué comer. Y al final cada uno
se tiene que apañar, porque estaba pensando, ¿por qué tenemos el mensaje de la salud, sobre todo en cuanto a la carne? Es que no ha habido el problema de la vaca loca, no ha habido el problema de los animales limpios, digo bien, los animales limpios con enfermedad priónica, con enfermedad de las proteínas. Y es interesante que no me acuerdo yo haber leído, haber estudiado que afecta al cerdo las enfermedades de las proteínas. No, la vaca, la cabra, la oveja. ¿Vale? La diapositiva anterior era otra confirmación de que y el tiempo ya no se mide en eventos. Si miramos en Apocalipsis, tenemos el primer sello, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y justo antes de que venga el último sello y de que se acabe, adivina qué hay. Una pausa. Hay una pausa de tiempo indefinida. Y lo mismo pasa, como podéis ver en la diapositiva, lo mismo pasa con las trompetas. Hay la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, sexta. Y cuando está la sexta trompeta, adivina qué hay. Una pausa del tiempo indefinida. De hecho, hay el versículo de Apocalipsis 11, dice, el sonido de la trompeta del séptimo ángel, es decir, el último, pero antes del último, si miráis en la Biblia esta pausa, del séptimo ángel significa que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es decir, es la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo hay una pausa. Es la pausa en cual tú y yo estamos ahora. Estamos como antes de entrar en la casa. Estamos en el umbral, puedo decir, de la casa. En el umbral del mundo eterno. Los cuatro vientos de la tierra están detenidos hasta que serán sellados los siervos de Dios en su frente. Es decir, después de los 6 sellos, si lees, ves que viene un sello que está fuera y dice hasta que sellamos a los siervos de Dios. ¿Qué significa estar sellado? Vamos a ver al final, estar sellado. Y es decir, tú en toda la vida, es como tener las personas con Alzheimer, y veo muchas de estas personas, ya no hay progreso en su vida. Ellos ya no tienen planes, no pueden planear su futuro de la misma manera que no pueden recordar su pasado. Para ellos se puede decir que su mente está sellada, no hay progreso. ¿Qué significa para los siervos de Dios estar sellados? Significa estar cimentados. Cuando tú repites un comportamiento, y ayer, hoy y mañana, de hecho dijo un pastor, si me acuerdo bien, dice, yo puedo decir o predecir lo que vas a hacer mañana. ¿Y sabéis qué dijo? Mañana vas a hacer exactamente lo que has hecho hoy y lo que has hecho ayer. Si tú no cambias hoy en añadir una cosa nueva a tu vida, y luego vamos a ver qué hay que añadir a tu vida para seguir progresando, porque si tú no añades hoy una cosa a tu vida, mañana vas a hacer exactamente lo que has hecho hoy, y tu destino se está sellando, igual que en Alzheimer. Es que no hay más progreso. Tú no puedes planear más futuro, más de lo que tu pasado te permite. Y el sello de Dios, sobre todo, tiene que ver con una cosa. Tiene que ver con el descanso. En el sello de Dios hay descanso. Tú en progresar, Dios te da este descanso que es su aprobación. Y hay un mensaje único que la gente no ha ido hasta ahora, que es de hecho también el último mensaje de esperanza que este mundo amnésico,
que este mundo que ha perdido la memoria, que tampoco está mal perder la memoria espiritualmente, decimos en estos tiempos recibirá este mensaje. ¿En qué consiste este mensaje? Dios tiene control de los eventos del mundo. Dios está en su trono y sábado, como su sello, es el sello de la autoridad de un Dios creador. Pueblos y gentes cansadas, condenadas, prófugas, sedientes de justicia y descanso, escuchan un mensaje nuevo y único que no han escuchado hasta entonces. Escuchan que la historia se conecta, el pasado y el futuro se conectan y que tiene sentido que el Dios creador del Génesis es el Dios salvador de Apocalipsis. Los pueblos se enteran, toda nación, toda tribu, lengua, que Dios les está hablando nuevamente el último mensaje, el mensaje del tercer ángel para salvarlos, a través de los 3 ángeles volando en medio del cielo y no como hasta ahora, vestidos de saco. Cuando habla la Biblia que los 2 testigos estaban vestidos de saco. Los 2, que significa el Antiguo Testamento, profetizan vestidos de saco, incluso ahora, es decir, no pueden profetizar como debe, pero el mensaje de los 3 ángeles, como le dijo Dios a Juan, sube aquí, y Juan subió al trono. Es decir, estos ángeles suben en el cielo porque en la tierra tienen que profetizar vestidos de saco. Los 3 ángeles volando en el medio del cielo y no vestidos de saco como hasta entonces, el mundo escucha un mensaje fuerte y único que hasta entonces no sabían, que Dios se preocupa de las personas, que Dios se preocupa de tú y de mí. Que este hombre y que yo puedo ser salvado y rescatado, que Dios salva personas y no instituciones, que no sistemas gigantescos. Sal de donde te encuentras, posiciónate del lado correcto y escápate para salvar tu vida. ¿Qué remedio hay para las demencias? Como hemos hablado al principio, las 2 bases orgánicas principales del Alzheimer, de las demencias, son la deshidratación y el estreñimiento. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Yo les digo siempre a los pacientes, beber agua cuando tú estás enfermo no representa una solución. Y beber mucha agua, como beber 2 litros, 4 litros de agua que hacen unos, no hace más que deshidratarte y perder minerales. Porque el riñón necesita la sal, que hay personas que por una razón inexplicable no toman sal, pensando que la sal es mala, cuando es verdad que la sal fina podemos decir que es bastante tóxica, pero la sal sin refinar es un beneficio para el cuerpo, en primer lugar, porque aumenta la transmisión nerviosa, es decir, tú vas a pensar más rápido, vas a actuar más rápido, te vas a desenvolver más rápido. Luego la sal sube tus defensas. Y la sal mata directamente las células cancerígenas, pero más importante, la sal es necesaria para el riñón para eliminar el exceso de agua. Si tú no tomas sal, yo cuando veo las personas estas que me vienen con unos kilitos de más, yo les pregunto, ¿comes sal? Y la mayoría de estas personas no comen sal. Y es decir, no que que tengan sobrepeso o que sean gordas, sino en primer lugar tienes que descartar que estas personas sean hinchadas. Beben agua, pero si no toman sal, el riñón no puede eliminar este surplus de agua. Perdona. Pero en enfermedad,
el tratamiento no es beber agua, simplemente agua. El beber agua es para la gente sana. La enfermedad es alta hidratación caliente, tal cual se llama, alta hidratación caliente, es decir, sopas, caldos e infusiones. Y de esta manera soluciona el problema de la deposición de estas proteínas mal dobladas que tiende a formar, como os he dicho, la basura entre las neuronas. De hecho, se ha visto y está publicado por mí hace unos años como la hidratación, o mejor dicho, la deshidratación acelera la deposición de las proteínas más dobladas. Es decir, la deshidratación acelera la formación de estas montañas de basura. Y la hidratación también resuelve el problema del estreñimiento. Luego, las personas que están desprovistas del sueño, la privación del sueño, también llegan a desarrollar demencia y pérdida de memoria. Luego, las personas sedentarias, ¿vale? Y luego los que tienen un ritmo de vida más bien desordenado o por trabajo, por cuestiones, no pueden tener un ritmo de vida regular. Segundo, se ha visto que en Alzheimer y en otras demencias hay un nivel alto de homocisteína y bajo de vitaminas del grupo B. Muchos de vosotros os preguntáis qué es la homocisteína y qué impacto tiene sobre el cuerpo. Lo que se sabe clásicamente, el impacto sobre el cuerpo es un impacto cardiovascular, es decir, una homocisteína alta afecta a nivel cardiovascular. Hay también un problema de vasculatura afectada en Alzheimer, en demencias, pero la homocisteína sobre todo... Micrófono. No entiendo. Agua. Gracias, muy amable. Que la homocisteína, además de falta de vitaminas que representa una falta de vitaminas del grupo B, la homocisteína es siempre un desequilibrio entre la proteína animal y proteína vegetal. Es decir, cuando el paciente la ingesta es más proteína animal que vegetal, le sube la homocisteína, es tal cual. Y luego las vitaminas del grupo B, como el fólico. Las vitaminas del grupo B, yo cuando veo el fólico bajo, yo sé que este paciente no come legumbre. ¿Y cuál es el problema del fólico? El fólico bajo no solo que tiene que ver con tus defensas, pero el fólico bajo hace que tengas picos de glucemia. Y el fólico alto, que representa tu ingesta de legumbre, hace que tus glucemias se mantengan estables. Y adivina qué pasa en Alzheimer. Alzheimer también hay un problema de la glucemia y de la insulina cerebral. Otro nombre del Alzheimer, ¿sabéis cuál es? Otro nombre de la enfermedad de Alzheimer. Diabetes tipo 3. Alzheimer es la diabetes tipo 3 o diabetes del cerebro. ¿Y qué es lo que pasa? Homocisteína alta, vitaminas del grupo B bajo, la glucosa está disparada, ¿vale? Y problemas de la insulina. Y tenemos que saber que las vitaminas del grupo B, cuando el paciente está cansado, cuando tiene pérdida de memoria, en primer lugar hay que ver qué tal está con las vitaminas del grupo B de Barcelona. Las vitaminas del grupo B aumentan la capacidad cognitiva y más que esto te da energía, vitalidad, regeneración de las neuronas y un buen estado de ánimo. Y luego hay algo de los probióticos. Lo que podéis ver en la foto es humus. No sé si os vais a dar cuenta. Es el humus, que es garbanzo más
tahini. ¿Ok? Y luego más abajo hay col fermentada o chucrut se llama. La col fermentada es una fuente potente de vitaminas del grupo B, pero B12 sobre todo, probióticos y B12. La siguiente cosa es la terapia infrarroja. Si os acordáis, la vez pasada hemos hablado de la terapia infrarroja y había preguntado la asistencia cuál es, si la vitamina D, si el sol, los rayos ultravioletas nos dan la vitamina D, los rayos infrarrojos, ¿quién nos dan? Y alguien dijo cáncer, y dije que no. Los rayos infrarrojos lo que hacen, nos cargan, entre otras cosas, ya que estamos en Alzheimer, las pilas. ¿Y sabéis cuáles son las pilas de nuestro cuerpo? De hecho, se ve ahí pequeñito. Y sobre todo las pilas del cerebro, porque en el cerebro las pilas están en la capa superficial, que es la corteza gris cerebral. Son las mitocondrias. Las mitocondrias son las pilas del cuerpo, las pilas, y hay un problema de enfermedad de las mitocondrias. Y es decir, los rayos infrarrojos pasan a través del cráneo, pasan a través del hueso del cráneo y llegan exactamente en la superficie del cerebro donde están las mitocondrias, ahí, exactamente como podéis ver en la foto, y se recargan estas mitocondrias. Estas mitocondrias se llaman también, son como las centrales nucleares de la célula y tienen un sistema de enfriamiento que es la melatonina en contacto con la radiación infrarroja. Si tú te pones al sol, aunque te pongas solo cabeza al sol, de hecho ni hace falta ponerse en el sol, que a sol fuera y que te des un paseo, ya esto es suficiente, como 20 minutos. Pasa la radiación infrarroja y cargan estas mitocondrias, se forma la melatonina y de esta manera se mantiene sana la mitocondria. Hay problemas de enfermedad de mitocondria en Alzheimer y en otras enfermedades neurodegenerativas. Y además, esta radiación infrarroja limpia el cerebro de la basura de las proteínas amiloides B que están entre las neuronas. Esto ya lo hemos hablado, que la enfermedad de Alzheimer es diabetes tipo 3. Y una cosa que os quiero decir aquí, lo he dicho la vez pasada, pero creo que se ha olvidado. Hay un estudio muy reciente como de unos meses, ha demostrado que la misma comida, mismita, el mismo plato comido con el sol fuera o después de la puesta del sol, dispara la glucemia, la curva de la glucemia. Y es decir, si ahora comemos una cosa, la curva irá como así, de la glucemia, pero si el mismo plato tú lo comes después de la puesta del sol, ya se dispara. Y luego tenemos problemas de aumento de la hemoglobina glicosilada y vamos a prediabetes y vamos de camino a diabetes. Esto es muy importante, evitar comer después de la puesta de sol, salvo algunos casos excepcionales. A veces si la persona no come y le entra una ansiedad, pues se puede enfermar más de ansiedad que de un poco de comida, ¿vale? Pero como norma general. Y una cosa muy importante, pero esto es fundamental. Esto es, creo que del tratamiento más potente que hay o que suma a todo en la enfermedad de Alzheimer es la cúrcuma o curcumin, que es la sustancia activa de la cúrcuma. ¿Sabéis qué es la cúrcuma, verdad? Que es un tubérculo que es como primo del jengibre, ¿vale? Y mi recomendación es tomar no el polvo, sino el tubérculo crudo. Ni hay que cocer ni nada. Y los estudios científicos hablan de tomarlo con pimienta. No es recomendable en todos los casos,
porque en personas que tienen un poco de gastritis, úlceras, no se puede tomar, pero se ha descubierto que se puede tomar con un vehículo graso, que sobre todo puede ser nueces. ¿Vale? La cúrcuma, tomarla con nueces, y que la cúrcuma no solo que que limpia, de hecho se une a las proteínas mal dobladas y evita amontonarse, evita formarse las montañas estas y las elimina. Además activa el sistema inmunológico para eliminar el agente infeccioso. Es un potente antiinflamatorio. Ayuda en la diabetes del cerebro, mejora la capacidad cognitiva, y más que esto, quien no dice, pues yo no tengo Alzheimer, no va a tener Alzheimer, pero más que esto, es cúrcuma es un protector cardiovascular, previene cáncer, trata problemas del hígado como hígado graso y problemas de metales pesados. Es decir, podéis hacer todo lo anterior, que es la hidratación, resolver el problema de estreñimiento, homocisteína y el fólico, vitaminas del grupo B, pero el paso o lo que pone o lo que corona todas medidas contra la demencia, la pérdida de memoria, es la cúrcuma o el curcumín. Y es muy interesante aquí. Hace unos años, cuando publiqué un artículo sobre todo esto, demencias y enfermedades neurodegenerativas, me di cuenta que cuando la proteína se enferma, pasa de tener una conformación tridimensional, porque nosotros reconocemos la proteína no tanto por la cadena de aminoácidos, sino por la conformación tridimensional, por la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de la proteína. ¿Qué son estas estructuras? No son gran cosa. Estructura secundaria, es decir, esta hélix. La estructura terciaria se da unas vueltas sobre sí misma, y la estructura cuaternaria ya se forman más unidades de esta misma proteína. Es decir, cuando la proteína se enferma, pierde la estructura secundaria, es decir, pierde el doblamiento correcto, y ya no es reconocida por las enzimas. Cuando la proteína, independientemente de su secuencia de aminoácidos, pierde el doblamiento o pierde el plegamiento correspondiente, la proteína adquiere un doblamiento genérico. Es decir, tú no eres capaz, mirando las dos proteínas, a diferenciar entre una proteína y la otra, porque son todos iguales, como todos son gatos blancos. Todos gatos blancos o perros blancos, y nos reconoces. La identidad de la proteína está en su correcto doblamiento, en su correcto plegamiento. Y mientras estaba escribiendo este artículo en 2018, que está publicado luego en 2019, me di cuenta que igual pasa con las personas. Nosotros tenemos nuestra identidad, nuestro doblamiento, y si nosotros perdemos nuestra identidad y adquirimos un doblamiento diferente, este doblamiento diferente no será más que un doblamiento genérico. El doblamiento que nos dicta la sociedad, el doblamiento que nos dicta la música, y el objetivo del Creador con cada uno de nosotros es mantener tu doblamiento, mantener tu identidad no alterada. Y dice, a través del mal plegamiento o doblamiento, la proteína pierde su doblamiento nativo, que constituye la propia identidad de la proteína, y adopta el doblamiento genérico de los beta-amiloides. Es decir, tú no vas a diferenciar entre un individuo entre otro. Si tú pierdes tu identidad, eres como parte de un rebaño.
y cómo podemos mantener nuestro doblamiento, cómo podemos mantenernos sanos. En primer lugar, tenemos que terminar con esta mezcla de bien y del mal. Tengo una pregunta para vosotros. Cuando en el Edén, cuando empezó el pecado, ¿qué descubrieron Adán y Eva? ¿Qué les dijo la serpiente? Que vais a conocer. ¿Qué conocía Adán y Eva hasta entonces? El bien. ¿Y qué les dijo la serpiente? ¿Que van a conocer el mal o qué les dijo? Y el bien y el mal. Y es decir, es una mixtura de mal y de bien. Y el mal no tiene poder para nosotros si no está mezclado con la bien. Se ha visto que la diabetes, cuando nosotros en el laboratorio inducimos diabetes tipo 1 o diabetes incluso tipo Alzheimer en ratones, ¿sabéis cómo se introduce la diabetes? Hay una sustancia que va detrás de la glucosa, es decir, se une a la cola de la glucosa, y cuando se abre la puerta de la célula a la glucosa, estas sustancias que se ha colado, que se llama streptozocina, que se ha colado detrás de la glucosa, entra también. Es decir, la célula abre la puerta para que entre la glucosa. Y entra la glucosa, pero esta sustancia se cola también. Y cuando llega dentro de la célula esta sustancia, hace destrucción masiva ahí. Y hace esta destrucción masiva y luego pasan los linfocitos, los soldados por ahí, y ven que esta célula está lesionada. Esta célula tiene un intruso, tiene algo dentro y destruye la célula. Y de esta forma se destruyen las células del páncreas y se forma también diabetes cerebral. Es decir, esta sustancia nunca entraría en las células si no hay la glucosa por cual la célula misma abre la puerta. Es lo que nos mata, lo que representa la situación de enfermedad desde cuando está el pecado, no es el mal, sino que es la mixtura del bien y del mal. Y el mal no tiene poder alguno sin ser mezclado con el bien. Y os voy a dar un ejemplo de la Biblia. ¿Os acordáis de Saúl cuando después de la guerra con Abimelech, creo, se vio con Samuel y le dijo Samuel, ¿qué es este sonido de ovejas y de animales? ¿Os acordáis? ¿Y qué contestó Saúl? Dijo, hombre, sí, hemos dejado con vida a estos animales para traer sacrificio al Señor. Y Samuel dijo, es que Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Dios no quiere esta mezcla de bien y de mal. Y tenemos otro ejemplo también de Saúl. ¿Os acordáis cuando Dios no le habló a Saúl? No le habló ni por profetas, ni por Urim, Tumim. ¿Y qué hizo Saúl? Se fue a una bruja. ¿Y por qué se fue ahí? ¿Por un motivo? Bueno, ¿cuál era el motivo? Hablar con Samuel, claro. ¿Podéis ver esta mezcla de bien y de mal? ¿Y cuál fue el final de Saúl? ¿Salvado o perdido? Perdido. Vale. ¿Por qué pensamos que el bien es débil? Esta es una pregunta para meditar. Esto quiero que lo leamos cada uno de nosotros. Enseñar a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano. Y casi acabo, ¿vale? El primer paso, como os he dicho, para nuestra salud mental es vencer el mal con el bien, evitar la mezcla entre bien y mal. Y veo mucha gente que
si no hay un poco de mal, parece que el bien no puede. El segundo paso, grupos de oración para el Espíritu Santo. Estoy sorprendida porque cuando voy fuera, sobre todo cruzando el océano Atlántico, y vas a iglesias por ahí, entras y te preguntan, ¿y tú de qué grupo de oración haces parte? Y digo, pues yo no sé, que soy nueva aquí. Dice, ¿y por dónde vives? Digo, pues vivo por ahí. Y dice, pues mira, los grupos de oración más cerca de donde vives son estos. No sé por qué en España nos faltan estos grupos de oración. Es muy importante hablar unos con otros, es rezar unos por otros, juntarnos los miércoles, cuando sea, un día a la semana, entre semana, para estudiar y para rezar. ¿Y por qué es importante? ¿Qué base bíblica tenemos de esto? Tenemos una base bíblica de la memoria de Dios. ¿Os acordáis lo que dice en Malaquías 3, con 16 y 18? Dice, de hecho es como lo que hacemos nosotros aquí, dice que entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, lo que hacemos ahora, lo que se hace en los grupos de oración, en los grupos de estudio, y el Señor prestó atención y escuchó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, no podéis saber que no... los de la servicio técnico, por favor. ¿Vale? Dice que un libro de memoria, un libro memorial, fue escrito delante del Señor para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Es decir, Dios no tiene Alzheimer. Dios tiene una memoria perfecta y una memoria tremenda. Si queréis quedaros en la memoria del Señor, si queréis quedaros en este libro de memoria, es tiempo para empezar con grupos de oración. Y es tiempo, pero no tiempo medido en eventos, no cronos, sino un tiempo cualitativo para que Dios venga, para que el rostro de Cristo sea reflejado en nuestros caracteres. Y dice, ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día que yo prepare mi tesoro especial, tú y yo seremos suyos, en el día que Dios preparará su tesoro especial y los perdonaré, tendré compasión de ellos como un hombre perdona al hijo que les sirve. Y otra vez repite, dice, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. El siguiente paso, el tercer paso, es memorizar la Escritura e internalizarla. ¿Cuántos de vosotros tenéis este pensamiento que un día, o puede que estás en ello, tengo que memorizar la Escritura? Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es muy importante porque, ¿qué pasa? Dice, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos, antes de que no veas, antes de que estés cansado, antes de que vengan los tiempos malos, los tiempos de crisis. Tenemos que entrenar nuestros labios para proclamar las alabanzas de Dios y ofrecer oraciones como incienso santo. Y en todo esto, el mundo va a ver que nosotros hemos estado con Cristo. Reflejar el carácter de Cristo, tener esta experiencia, no solo la teoría, sino la experiencia cualitativa con Cristo, significa, hay unos pasos, no pasos exactamente, hay unas características que dice que la vida de Cristo tiene que ser nuestra vida. ¿Y cómo fue la vida de Cristo? Porque muchos no saben cómo fue la vida de Cristo. Se imagina
pero no lo tienen claro. He encontrado en el Espíritu de la profecía unas líneas que me parecen estupendas. Y dice que tenía consistencia sin obstinación, benevolencia sin debilidad, ternura y simpatía sin sentimentalismo. Era muy sociable, pero poseía una reserva que desalentaba cualquier familiaridad. Y último, su templanza nunca condujo a la intolerancia o fanaticismo o a la austeridad. Y cuando habló Cristo con Nicodemo, ¿cómo hace que Nicodemo no se enfadó? ¿Qué tenía Cristo de especial que nosotros tenemos que imitar y no se enfadó? Dice, las palabras de Cristo fueron expresadas con tan digna solemnidad y ambas, la mirada, el tono de voz, expresaban un amor tan intenso, profundo hacia Nicodemo, que éste no se sintió ofendido. Cuando lees la Escritura, ¿te habla Dios o solo lees? Tenemos que saber que Dios responde de manera gradual. Si Dios no le contestó a Saúl y tuvo que ir, supuestamente, a la bruja, es que Saúl llevaba tiempo sin hablar con Dios. Las relaciones se adquieren gradualmente, se pierden gradualmente. Has estado hoy en el santuario de Dios, has estado junto con Dios a ayudar en su obra de santificar nuestras vidas. Y con esto voy a acabar. Acuérdate de tu Creador y busca ser semejante a Él antes de que se cemente tu vida. ¿Sabéis cuándo se cementa tu vida? ¿Qué otra palabra para cementar hay? ¿Qué otra palabra para cementar hay? No sé si se ve. Sellar, sellar. Acuérdate de tu Creador antes de que se cemente, se selle tu vida. Cuando el día de hoy fue como la de ayer, como la de anteayer, el día de mañana será como el día de hoy. Dice, necesitamos un conocimiento práctico de la verdad bíblica que nos lleva a la humildad y conformidad con la voluntad de Dios. Obediencia de sus mandamientos. Vivimos en el momento más solemne e importante de la historia de este mundo. Estamos en medio de los peligros de los últimos días. Acontecimientos importantes y terribles están entre nosotros. Cuán necesario es que todos los que temen a Dios, aman a su ley, se humillen ante Él, se aflijan y lamenten y confiesen sus pecados que han separado de Dios, que le han separado de Dios y su pueblo. Estaba con una paciente que me dijo que tiene mucho estrés, mucha ansiedad y no sabe, que cree que se va a divorciar de su marido o que él se va a divorciar de ella. Y me vino una idea y digo, ¿has probado esta cosa en tu matrimonio? Y cogí en mi teléfono la Biblia en Corintios, primero de Corintios, creo, 13. Y digo, ahí donde pone amor, vas a poner tu nombre. ¿Ok? Vas a poner tu nombre y a ver cómo suena. Y dice, de hecho lo podemos leer todos. Vamos a poner un nombre, voy a poner mi nombre, ¿ok? Dana es sufrida, es benigna, podéis poner vuestro nombre. Dana no tiene envidia, Dana no es jactanciosa, no se envanece. Dana no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dana no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Dana lo sufre todo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de existir, nunca morirá. Dana nunca dejará de existir, nunca morirá. Si queréis saber el secreto de la vida eterna, es este. Vale, centinela, ¿qué hora es de noche? Centinela, ¿qué hora es de noche? Y centinela responde,
Viene la mañana y también la noche. Si queréis preguntar, preguntad. Volved y venid. Amén. Sodoma y su ciudad hermana de Gomorra habían vivido durante mucho tiempo en la infamia. Hoy son el exponente de una vida de corrupción, inmoralidad y maldad. Fueron ciudades reales y estuvieron ubicadas cerca de aquí, donde ahora está el Mar Muerto. Aún hoy se discute sobre su ubicación exacta. Hay varias teorías. Algunos creen que, como el relato bíblico registra, fueron destruidas por fuego y azufre, y no quedan muchos vestigios de ellas. La ciudad de Sodoma entra en escena cuando Abraham y su sobrino Lot, que son pastores, tienen un conflicto sobre los lugares de pasto para sus diferentes rebaños. En lugar de mantener el pulso del conflicto, acuerdan separarse. Lot elige ir a las llanuras del Jordán y establece su tienda cerca de la ciudad de Sodoma. Una decisión de la que sin duda más tarde se arrepentirá, debido a las desastrosas consecuencias que tendrá para su familia. Sodoma habría sido destruida antes si no hubiera sido por la intervención de Abraham. En Génesis 18, Abraham pregunta a Dios si salvará la ciudad si puede encontrar en ella a 50 personas justas. Dios está de acuerdo. Entonces Abraham va reduciendo este número hasta 10. Dios promete salvar la ciudad si tan solo puede encontrar en ella a 10 personas buenas. Génesis 19 comienza diciendo que Lot vio a 2 ángeles y les dio la bienvenida a su casa en Sodoma. Debido a la depravación de los hombres de la ciudad, cuando los vieron entrar a Sodoma e ir a su casa, quisieron agredirles sexualmente. Lot, actuando con valentía, impide este acto, pero les ofrece a sus hijas. No cejan en su empeño, así que los ángeles hieren a estos hombres con ceguera y rescatan a Lot. El ángel le dice que a la mañana siguiente debe salir de la ciudad porque será destruida. Sus yernos no se van, pero sus 2 hijas y su esposa salen de Sodoma. Su huida registra uno de los eventos más famosos del Antiguo Testamento. El versículo 26 dice: entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. A pesar de que ella se había ido físicamente, su corazón seguía en Sodoma. Muy a menudo nos encontramos en una situación similar. Nos alejamos de un lugar donde no deberíamos estar o de una situación peligrosa, pero seguimos teniendo el deseo de regresar a ella. Lot y sus hijas abandonaron la zona y habitaron en una cueva en las montañas. Ellas no tenían hijos, los deseaban y se les ocurrió un plan. Emborracharon a su padre con vino, se acostaron con él y concibieron. La mayor tuvo un hijo llamado Moab y se convirtió en el padre de los moabitas. La menor tuvo un hijo llamado Ben-Ammi y se convirtió en el padre de los amonitas. Tanto los moabitas como los amonitas habitaron al este del Jordán y siempre fueron enemigos de los israelitas. Se hace referencia a los moabitas en la llamada Piedra Moabita del Museo del Louvre en París. La principal ciudad de los amonitas, Rabat Amán, es la capital de la actual Jordania. La historia de Lot es triste. Su esposa muere debido a su apego por la vida que disfrutaba en Sodoma. Sus hijas le engañan y tienen hijos ilegítimos con él, que causaron numerosos problemas a los hijos de Israel a lo largo de los siglos. Su decisión de establecer su tienda cerca de Sodoma fue lo que provocó tan terribles resultados. Y las consecuencias fueron desastrosas para su familia. Satanás sabe que no necesita inducirnos a hacer algo terrible de un día para otro, sino que puede seducirnos poco a poco por un camino de destrucción cuando no somos vigilantes y cuidadosos. Seamos prudentes y estemos atentos para no abrir la puerta de la tentación de forma innecesaria. that lead us or our families away from God.